Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora al doctor Diego Ordóñez, consejero presidencial. Doctor Ordóñez, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Doctor, ¿cuál es la postura del gobierno en estos momentos ante estas nuevas protestas del sector indígena que se ha presentado el día de hoy, incluso con el bloqueo de ciertas vías? Hemos observado en la mañana un estimado de alrededor de 3,000 personas movilizadas en todo el Ecuador. Se han producido paralizaciones en ciertos puntos críticos de las carreteras, en el norte de Pichincha, en el sur de Pichincha, en Cotopaxi, algún cierre en la provincia del Oro, en la provincia de Guayas, pero básicamente los cierres son, los obstáculos, los bloqueos son en la provincia de Pichincha, ¿no? Y muy cercanos a la ciudad de Quito. Y lo que observamos, ¿no?, que no es nuevo, son actos de vandalismo, es destrucción de bienes públicos, atentados contra la movilización de los ciudadanos, bloqueo que no se justifica desde ninguna naturaleza, ni desde la protesta, ni desde la oposición, ni desde el descontento. Son fundamentalmente actos de vandalismo. Esos actos de vandalismo durante este día han sido registrados en medios audiovisuales, en pruebas que oportunamente serán usadas para judicializar a aquellos que están ocasionando estos destrozos y estos atentados contra los derechos del resto de ecuatorianos, ¿no? Y sobre todo es que quienes más son afectados, son aquellos que tienen que diariamente ir a trasladarse de sus casas a sus sitios de trabajo, que hoy no lo pueden hacer porque tienen que caminar atravesándose por humaredas y por montañas de tierra, ¿no? De todas maneras, con grupos pequeños, porque a estas paralizaciones están acompañando 20, 30 personas y nos parece que no hay ninguna justificación que permita que esto suceda, ¿no? ¿Se está de alguna manera, con sus palabras, desestimando la protesta convocada por la CONAIE, o ustedes van a poner atención y de alguna manera van a buscar al diálogo, o tienen en agenda alguna reunión para poder conversar con ellos? Bueno, el señor Issa ha dicho que no quiere dialogar. El señor Issa ha dicho que el gobierno tiene que aceptar todo lo que proponen, los puntos que han propuesto. Entonces, cuando hay diálogo, es posible cuando hay interlocución. Y la interlocución quiere decir, bueno, una contraparte pues que está entendiendo razones, que está entendiendo las circunstancias y está siendo sensible a esos hechos, esas cifras y esas circunstancias, ¿no? Pero el señor Issa ha dicho que no quiere dialogar. No obstante eso, el ministro de Gobierno ha sido reiterativo en decir que el gobierno siempre está abierto a conversar. Pero claro, cuando hay buena fe y cuando hay una actitud de interlocución, ¿no? de diálogo, no de imposición. Nadie, mucho menos el gobierno, está en condición de aceptar que nadie le imponga nada, ¿no? El gobierno tiene una legitimidad democrática y eso tiene que respetarse. Sí. Y pues no cabe pues que algún dirigente indígena que diga pues que el gobierno tiene que aceptar incondicionalmente lo que propone. Así es, definitivamente la idea no es exigir por exigir, sino poder conversar y llegar a un diálogo entre ambas partes, pensando en el bienestar de todos los ecuatorianos, no solamente de determinados grupos. Sin embargo, Leonidas Issa ha asegurado que pues se ha llegado a este momento tras haber pues agotado todas las instancias de diálogo que ya se tuvieron con el gobierno desde el año anterior. Ustedes están considerando, de esos 10 temas que han sido expuestos, ¿cuáles consideran que podrían de alguna manera llegar a algún acuerdo, podrían entablar algún diálogo con el cual pues de alguna forma se pueda ceder en un punto? En las reuniones del año pasado, el
la dirigencia indígena recibió muy a detalle cuáles son los impactos presupuestarios de mantener el precio de los combustibles congelados. Uh-huh. Ya en este momento, por la gasolina extra, el Ecuador está gastando $400 millones en subsidio. Porque ahí el precio del petróleo ha subido, pues el precio de las gasolinas ha incrementado y en el Ecuador tenemos un precio congelado de $2.50. Claro, porque hay un subsidio ahora. Hay un subsidio. Así es. Y lo que no entienden, ¿no?, quienes insisten en esta decisión, es que no es distributivo el subsidio. Entonces, no estamos redistribuyendo riqueza a través del subsidio. Estamos siendo regresivos, al contrario, estamos subsidiando a aquellos que pueden pagar el precio del combustible. Y esos $400 millones deberían orientarse, entre otras cosas, por ejemplo, a reforzar la seguridad, a fortalecer la policía, a fortalecer las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Qué está sucediendo en este momento? Estamos enfrentando a una amenaza de inseguridad en las calles, de incremento de la delincuencia, no la delincuencia común, sino la delincuencia de delito organizado, ¿no? La delincuencia compleja, no la delincuencia interpersonal. Bueno, resulta que el señor Issa, ¿no?, decide intentar paralizar en su convocatoria, los hechos no ha sucedido, paralizar el Ecuador, ¿no?, con el propósito no de que el gobierno acepte unos 2 o 3 o 5 puntos de esa lista de problemas que ha planteado, sino con el propósito de desestabilizar el gobierno. Ahora, el señor Issa ha logrado reducir a 10 los problemas que tiene el Ecuador. Bueno, hay que decir al señor Issa que no son 10 los problemas que tiene el Ecuador, son muchísimos más. Muchos más problemas tiene el Ecuador. La pregunta es, ¿cómo los resolvemos? Los resolvemos planteándonos salidas racionales, ¿no?, sensatas, viables, o lo resolvemos con el chantaje, con la presión de la violencia, ¿no?, con la agresión. Aquí, sin duda, hay una disyuntiva que evidentemente nos llevaría a pensar que lo ideal, lo adecuado, lo responsable, lo patriótico es lo primero. Estos problemas, que no son 10, que son muchos más, que son muchísimos más, bueno, resolvámoslos de otra forma. Ahora, ¿para qué nos sentamos, para qué nos hacemos el ejercicio de decir cuáles de las 10 esta reducción a 10 problemas que ha hecho el señor Issa son aceptables por el gobierno? Si el señor ha dicho que no quiere conversar, que no quiere dialogar, que lo que quiere es que le acepten. Bueno, entonces hacer un ejercicio sobre qué punto 1, 2 o 10 no tiene valor en el sentido de que la contraparte no está dispuesta a dialogar. Y hay que pedir a los ecuatorianos en esta circunstancia, ¿no?, como lo manifiesta el presidente, hemos salido de una pandemia, hemos estado aislados, hemos estado confinados, ¿no?, por efecto de la amenaza sanitaria. Estamos recuperando un poco la economía, está recuperando un poco la normalidad. Y de pronto viene un dirigente con el propósito de bloquear todo y cerrar vías y cautizar el país. Esto no tiene presentación. ¿Considera usted que entonces hay un fin político, tal vez, de fondo de esta convocatoria que hace Leonidas Issa? Si él finalmente, como usted lo dice hace un momento, ha dejado en claro que no tiene pues interés de dialogar, sino simplemente que se cumplan esos 10 temas sensibles en materia económica y derechos que ha mencionado. Le decía hace un momento que vivimos una crisis de inseguridad. Policía y Fuerzas Armadas están dedicados a combatir la delincuencia en un esfuerzo conjunto. Se declaró, por ejemplo, a Esmeralda zona de emergencia, o sea, zona especial de emergencia. Se ha creado una fuerza de tarea para que se concentren a combatir la delincuencia. De hecho, esto ha tenido resultados exitosos, porque el nivel de violencia se ha reducido, al igual que en la provincia del Guayas, de la ciudad de Guayaquil. Se han reducido el nivel de muertes violentas. Este trabajo, que es fundamental en esta circunstancia, tiene que ser suspendido, porque resulta que Fuerzas Armadas tuvo que desplazarse a precautelar la amenaza de que se podrían tomar pozos petroleros, como lo decía un dirigente indígena del día de ayer, en un audio y video que fue difundido,
pues diciendo que le van a quitar el petróleo a Lazo. Fuerzas Armadas, que en este momento está concentrada en apoyar en el combate a la delincuencia, tiene que movilizarse a defender zonas estratégicas. Y la Policía Nacional lo propio. Yo me pregunto si no hay un fin político, ¿no?, de generar o incrementar el nivel de seguridad o crear un escenario de caos, ¿no?, en estas circunstancias. A mí me parece que hay no solamente un trasfondo político, sino que me parece extremadamente sospechoso que se saque a la Fuerza Armada, a la policía, de estar preocupados de dar seguridad a los ecuatorianos para evitar los desmanes y los destrozos que quieren provocar un grupo de vándalos, porque al final del día es lo que están haciendo, vandalismo en las calles. Y justamente sobre eso tenemos unas imágenes que me han pasado en estos momentos, información de última hora de lo que está ocurriendo, lo vemos en estos momentos en pantalla, de lo que está ocurriendo ahora en el centro de la ciudad de Quito, doctor Ordóñez. Sin lugar a dudas, ojalá que nuevamente no tengamos que vivir todos estos actos de terror que ya vivimos en octubre del 2019. Está usted pues en estos momentos pues viendo lo que sucede en el centro de la ciudad. Bueno, tenía esa información hace un rato sobre lo que está sucediendo, y ustedes observen, ¿no?, de la información que yo tenía que brindaba por la Policía Nacional, ¿no?, ustedes noten que la policía no está realizando actos de represión. Así es. Pero que les quede claro a aquellos que están ocasionando destrozos y que están obstaculizando la movilidad de los ecuatorianos, de los quiteños, en este caso, de aquellos que están en el centro histórico. Han provocado ya que muchos locales se cierren, ¿no? Han tenido que cerrar por el susto, ¿no?, por el miedo de que puedan provocar actos de vandalismo. Decirles a todos estos vándalos que la policía está documentando todos estos actos para que ellos responsables respondan ante la ley. Estamos documentando con imágenes audiovisuales, con fotografía, y vamos a identificar a aquellos que están participando en estos eventos. Porque, como usted acaba de decir, no podemos tolerar siquiera la idea de que se pueda reproducir en Quito lo que sucedió en octubre del año 19. Y la fuerza pública, como lo dijo el presidente el día de ayer, el presidente dijo el día de ayer, ustedes acaban de reproducir parte de su mensaje, dijo: recapaciten, pero si deciden actuar contra la ley, el gobierno ejercerá todo el poder, con la mayor fuerza, para imponer el orden. Y lo vamos a hacer, porque aquí lo que tenemos que responder es a los ciudadanos que quieren trabajar, que son la mayoría. Cerca del 70% de ecuatorianos en medición, en encuestas, se oponen a los intentos de caotizar o de generar violencia en las calles. ¿Por qué? Porque todo lo que queremos es trabajar. Así es, en estos momentos lo que más necesita nuestro país es trabajar, como usted bien lo dice, salir adelante. Está bien el derecho a la protesta social, a la protesta pacífica, porque eso está contemplado en la Constitución, sin lugar a dudas es un derecho ciudadano, pero no lo que estamos pues viendo en estos momentos en pantallas. No queremos regresar nuevamente, como lo dijimos hace un momento, al terror que vivimos en el 2019, cuando cuando las manifestaciones pues dejaron una gran cantidad de daños y sobre todo una gran cantidad de fallecidos. Hubo más de una decena de fallecidos. No queremos volver a vivir esto, así que esperamos pues que se realicen las marchas en forma pacífica como debe de ser, y que de lo contrario ustedes, el gobierno, tome las acciones que sean necesarias, doctor Ordóñez. No dude que eso va a suceder. Mire, recientemente hubo la marcha del 1 de mayo de los trabajadores, una marcha que es histórica. Salen a protestar, exhiben pancartas, recitan consignas, el gobierno acompañó, pues brindaron seguridad a los marchantes, hubo bandas de música, en fin, está bien, parte del derecho que todos tenemos de protestar. Pero lo que está sucediendo en las calles hoy no es protesta, es vandalismo. Es vandalismo, son daños ambientales, botar árboles, destruir la naturaleza, poner llantas para que destruyan el asfalto de las vías, y sobre todo
impedir que la gente pueda caminar. ¿Cuántos empleados llegaron tarde a su trabajo ahora? ¿Y cuántos empleados están con el susto de saber si pueden o no volver a sus casas? Porque la vía está bloqueada. Bloquearon a la altura en Cayambe. Bueno, impidieron el paso para el norte del país, a la provincia de Imbabura. Bloquearon también en Tabacundo. Y como usted lo dijo hace un momento, los negocios están cerrados. El país no sale adelante, no avanza. Pero es que no tiene sentido. ¿Y por qué? Por una causa que no se entiende, que no sea otra la que el señor Issa ha dicho, ¿no? Que es atentar contra la estabilidad del gobierno. Y esto me parece a mí que merece, como de hecho está reflejado en las cifras, el rechazo de los ciudadanos. Y como usted acaba de decir hace un momento, el gobierno tiene la responsabilidad de devolver el orden a las calles. Y eso es vía la invocación para la sensatez, para que actúen con sentido pacífico. Pero si no lo hacen, bueno, habrá que actuar, ¿no? Esperamos que sí, esperamos que se pueda llegar a diálogos y que mantengamos la paz en nuestro país. Le quiero agradecer al doctor Diego Ordóñez, consejero presidencial, por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias a ustedes, siempre a la orden. Muy buenas noches.